Le faltó sal. Empujó el plato 1 centímetro, un gesto milimétrico que era un terremoto en la mesa del domingo. Su voz, la de Dolores, mi suegra, tenía esa cualidad plana y definitiva de un juez dictando sentencia. No era una sugerencia. Era un veredicto. Miré el estofado. Llevaba hirviendo a fuego lento desde las 6 de la mañana. La carne, la había comprado en la carnicería al otro lado de la ciudad, esa que tenía el mejor corte. Las verduras, del mercado, elegidas una por una. El recaudo, una receta de mi abuela, tostado y molido por mí en el molcajete hasta que mis nudillos dolieron. Javier, mi esposo, siguió comiendo. Su tenedor raspó el plato con una indiferencia que era más dolorosa que cualquier palabra. Él era un experto en el arte de no ver, de no oír, de no estar. Mis hijos, Mateo y Sofía, me miraron. Tenían esa mirada de radar que tienen los niños que crecen en campos de minas emocionales. Buscaban en mi cara la señal. ¿Explotará la bomba hoy? ¿O será solo una falsa alarma? Forcé una sonrisa. No, mis amores. Hoy no. Recogí el plato de Dolores. Ahora mismo te lo arreglo, suegra, dije, mi voz sonando extrañamente lejana, como si viniera de otra habitación. En la cocina, el vapor del estofado me golpeó la cara. Olía a laurel, a tomillo, a horas de dedicación. Olía a mi amor por mi familia. Sostuve el salero sobre la olla. Y no pude hacerlo. No fue la primera vez. Oh, no. Llevaba 10 años escuchando veredictos similares. Al mole le faltaba dulzor. El arroz estaba batido. Los frijoles, sosos. El agua de horchata, demasiado simple. Cada platillo que yo creaba con mis manos, con mi herencia, era sometido a su escrutinio implacable. Y yo, durante 10 años, había agachado la cabeza y había regresado a la cocina a arreglarlo. A añadir más azúcar, a intentar salvar el arroz, a ponerle más canela al agua. Cada vez, era un pequeño suicidio. Una pequeña concesión de mi identidad. Recuerdo la primera vez que cociné para ellos. Recién casados. Preparé chiles en nogada. Pasé 2 días en la cocina. Tostando las nueces, pelando las granadas, capeando los chiles con un cuidado casi quirúrgico. Era mi ofrenda de paz, mi carta de presentación. Soy digna de su hijo, decía cada grano de granada. Dolores probó un bocado. Masticó lentamente, sus ojos fijos en mí. Interesante, dijo al final. Un poco seco el relleno, ¿no crees? Javier se rió. Mamá es una crítica muy dura, dijo, como si fuera un chiste adorable. Yo sentí como algo dentro de mí, pequeño y brillante, se encogía. Y así empezó. Los domingos se convirtieron en mi prueba de fuego semanal. Yo pasaba el sábado planeando, comprando, preparando. Quería desesperadamente la aprobación que nunca llegaba. Creía, en mi ingenuidad, que si lograba el platillo perfecto, ella finalmente me vería. Me aceptaría. Pero nunca se trató de la comida. Ahora lo sé. Se trataba de mí. De mi lugar en esa familia. Un lugar que ella me recordaba constantemente que era condicional. Prestado. Revocable en cualquier momento. Mi cocina era mi único dominio en esa casa que sentía cada vez menos mía. Era el lugar donde yo era la experta, donde mis manos sabían qué hacer sin que mi mente tuviera que pensar. El ritmo de picar cebolla, el sonido del aceite al calentarse, el aroma del ajo friéndose. Eran mi ancla. Mi santuario. Y ella entraba en mi santuario, se sentaba en mi mesa y profanaba mi ofrenda. Semana tras semana. Y Javier, mi Javier, el hombre que había prometido protegerme, se sentaba a su lado y le pasaba la sal. Sostuve el salero sobre la olla. El plástico blanco y frío en mi mano. Miré mi reflejo distorsionado en el acero inoxidable de la tapa.
Vi a una mujer cansada, con ojeras que el maquillaje ya no podía ocultar, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vi el fantasma de la chica que amaba cocinar, la que hacía pasteles solo por el gusto de ver la harina volar por el aire. Esa chica estaba muerta. Y Dolores y Javier eran los asesinos. Y en ese momento, con el olor del estofado llenando mis pulmones, algo cambió. No fue una explosión. Fue más bien un clic. Un sonido silencioso y definitivo, como el de una cerradura encajando en su lugar. El agotamiento de una década se cristalizó en una sola idea. Clara. Pura. Inquebrantable. Se acabó. Puse el salero en la encimera con un cuidado exagerado. Tomé el plato de Dolores. Caminé hacia el bote de la basura. Y vacié el estofado. No con rabia. No con rencor. Sino con la precisión de un cirujano estirpando un tumor. Regresé a la mesa. Dejé el plato vacío frente a ella. Ella me miró, sus ojos se abrieron con sorpresa. La reina había sido desafiada. Se acabó el estofado, dije. Mi voz era tranquila. Firme. Era mía. Por primera vez en mucho tiempo. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Javier dejó caer su tenedor. El sonido metálico resonó en la habitación. Mateo y Sofía me miraban, sus ojos como platos. No entendían qué pasaba, pero sentían el cambio en la atmósfera. El cambio en mí. Me senté. Tomé mi servilleta. Y empecé a comer mi propio estofado. Estaba perfecto. No le faltaba sal. Le sobraba dignidad. Esa noche, no pude dormir. Javier roncaba a mi lado, ajeno a la revolución silenciosa que había comenzado en nuestra casa. El mundo, para él, seguía siendo el mismo. Se despertaría, iría a trabajar, volvería, esperaría su cena. Su universo era simple, inmutable. El mío se había hecho añicos y se estaba reconstruyendo en algo nuevo, algo desconocido. Me levanté de la cama. El suelo estaba frío bajo mis pies. Fui a la cocina. La luna llena entraba por la ventana, bañando los mostradores con una luz pálida y fantasmal. El olor del estofado aún flotaba en el aire, pero ya no era el olor de la humillación. Era el olor de la pólvora después de la batalla. Encendí la pequeña lámpara sobre la mesa. El zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa. Un zumbido constante, un mantre mecánico. Siempre estaba ahí, en el fondo, como el murmullo de mi propia vida no vivida. Saqué un viejo cuaderno del cajón. Uno que mi abuela me había dado. Sus tapas de cartón estaban suaves por el uso. Dentro, su letra elegante y cursiva detallaba recetas que habían alimentado a mi familia por generaciones. Mole de olla. Sopa de tortilla. Pescado a la veracruzana. Pasé las páginas con cuidado. Eran más que recetas. Eran historias. Eran legados. Eran la prueba de que mis manos venían de una larga línea de manos que sabían crear, nutrir, amar. Llegué a una página en blanco. Tomé un bolígrafo. La tinta negra y brillante contrastaba con el papel amarillento. En la parte superior de la página, escribí una sola palabra. Mío. No era una receta. Era una declaración de independencia. Debajo, empecé a hacer una lista. No de ingredientes. De principios. 1. Mi sazón es mi voz. Nadie la silenciará. 2. Mi tiempo es valioso. No lo desperdiciaré buscando una aprobación que es un espejismo. 3. Mi trabajo tiene valor. No es un servicio, es un arte. Seguí escribiendo. La pluma se movía por sí sola, liberando pensamientos que habían estado encadenados en el fondo de mi mente durante años. La casa estaba en silencio,
pero mi cabeza era un hervidero de actividad. Me preparé una taza de café. De olla. Con canela y piloncillo. Solo para mí. No para Javier. No para las visitas. Mío. El aroma llenó la cocina. Era un olor a tierra, a consuelo, a autonomía. Bebí lentamente, sintiendo el calor extenderse por mi pecho. Miré la lista. Y debajo, empecé otra. Esta vez, eran recetas. Mis recetas. Las que había modificado, las que había inventado. Las cochinita pibil que aprendí a hacer en un viaje a Mérida. El pozole verde con el toque secreto de pepita tostada. Las enchiladas suizas cuya crema preparaba desde cero. Al lado de cada una, empecé a calcular costos. El kilo de tomate. El manojo de cilantro. Los chiles secos. Los recipientes desechables. Una idea, pequeña y temblorosa, pero con una fuerza increíble, estaba naciendo en la quietud de mi cocina. ¿Y sí? ¿Y si mi comida pudiera tener un hogar fuera de estas paredes? Un lugar donde fuera bienvenida, no juzgada. Un lugar donde alimentara en lugar de confrontar. La idea me asustó. Era audaz. Imprudente. Yo era una madre. Una esposa. Tenía responsabilidades. ¿De dónde sacaría el tiempo? ¿El dinero? ¿La energía? El zumbido del refrigerador pareció hacerse más fuerte. Miré a mi alrededor. A mi pequeña cocina. A mis ollas gastadas. A mi viejo molcajete. Esto era lo que tenía. Esto era lo que era. Esa noche, entre sorbos de café y el rasgueo de mi pluma sobre el papel, nació un plan. No un sueño vago. Un plan. Con números, con pasos, con un objetivo. No se lo contaría a Javier. Él lo llamaría una tontería. Un capricho. Otro de tus proyectos, diría, con esa sonrisa condescendiente que usaba para apagar mi luz. Esto no sería para él. No sería para Dolores. Sería para mí. Al amanecer, el cuaderno estaba lleno de listas, de números, de garabatos. El sol entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del nuevo día. Sentí la promesa. El lunes por la mañana, después de dejar a los niños en la escuela, no volví a casa. Caminé hasta el centro y entré al banco. El aire acondicionado me golpeó, un cambio brusco con el calor de la calle. El olor era a papel, a dinero, a un tipo de seriedad que me resultaba ajena. Hice la fila. Mis manos sudaban un poco. Sostenía mi bolso con fuerza. Dentro, llevaba los pocos ahorros que había logrado juntar durante años, pequeños billetes guardados en un sobre escondido en el fondo de mi armario. Dinero de pequeñas costuras que hacía para las vecinas, de pasteles que vendía en secreto para los cumpleaños de sus hijos. Mi dinero de las sombras. Cuando fue mi turno, me acerqué a la ventanilla. El cajero, un joven con el pelo engominado, me miró sin interés. Quisiera abrir una cuenta de ahorros, dije. Mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Me dio unos formularios. Me senté en una de las sillas de plástico duro y empecé a llenarlos. Nombre. Dirección. Ocupación. Dudé en esa casilla. ¿Qué era yo? ¿Ama de casa? La palabra me supo a ceniza en la boca. Dejaba fuera tanto. Dejaba fuera las noches sin dormir con un niño enfermo, la contabilidad mágica para hacer que el dinero alcanzara, la logística de los horarios escolares y las citas médicas. Dejaba fuera el arte de crear un hogar. Con un pulso firme, escribí, cocinera. Le entregué los papeles al joven. Él los revisó con rapidez. ¿Depósito inicial? Saqué el sobre de mi bolso. Conté los billetes sobre el mostrador. No era mucho. Pero para mí, era una fortuna.
Era la materialización de horas robadas al sueño, de pequeños sacrificios silenciosos. El cajero contó el dinero, lo selló y me entregó un comprobante y una tarjeta de débito nueva, brillante, con mi nombre grabado. La sostuve en mi mano. Se sentía sólida. Real. Era una llave. Al salir del banco, el sol me pareció más brillante. El aire, más ligero. Mi siguiente parada fue una tienda de artículos de oficina. Compré un paquete de tarjetas de presentación en blanco y un rollo de etiquetas adhesivas. Esa tarde, mientras los niños hacían la tarea, me senté con mi laptop. Abrí un programa de diseño gratuito. Era torpe al principio, pero poco a poco, empecé a darle forma a una idea. Quería un nombre que contara mi historia. La cocina de Elena. Demasiado simple. Sabores de familia. Demasiado genérico. Entonces recordé la sensación de mi voz silenciada durante tantos años. La comida como mi única forma de hablar, una forma que era constantemente malinterpretada, criticada. Y el nombre llegó. La sazón secreta. Porque mi sazón no era solo una mezcla de especias. Era mi historia, mi herencia, mi alegría, mi dolor. Todo lo que había mantenido oculto. Diseñé un logo simple, un molcajete con un pequeño brote de cilantro saliendo de él. Vida. Crecimiento. Resiliencia. Imprimí las etiquetas y las tarjetas en mi vieja impresora. El resultado no era profesional, pero era mío. El miércoles, cociné el primer platillo de la sazón secreta. Cochinita pibil. La mariné durante 24 horas. La envolví en hojas de plátano y la cociné a fuego lento durante 6 horas, hasta que la carne se deshacía con solo mirarla. El aroma inundó la casa. Un olor a achiote, a naranja agria, a tierra. Javier llegó del trabajo. ¿Qué es ese olor tan fuerte?, preguntó, arrugando la nariz. Huele a fonda. Cochinita, respondí, sin mirarlo. Bueno, espero que no sea para nosotros. Sabes que a mamá no le gusta la comida tan condimentada. No es para ella, dije. Y tampoco es para ti. Me miró, confundido, pero su programa de fútbol estaba a punto de empezar y su curiosidad no era más fuerte que su afición. Se encogió de hombros y se fue a la sala. Yo empaqué la cochinita en pequeños recipientes. Puse a un lado tortillas recién hechas, cebollas moradas encurtidas y una salsa de habanero que era puro fuego. Pegué una de mis nuevas etiquetas en cada tapa. La sazón secreta. Tomé una foto con mi celular. La luz no era buena, pero la comida hablaba por sí sola. Creé un grupo de WhatsApp. Comida casera, la sazón secreta. Mi primer impulso fue añadir a toda mi lista de contactos. Pero me detuve. No quería curiosos. No quería gente que me conociera como la esposa de Javier. Añadí solo a 5 personas. Vecinas que conocía del parque. Madres de la escuela con las que tenía una relación cordial. Mujeres que, como yo, a menudo estaban demasiado cansadas para cocinar pero anhelaban algo más que pizza o pollo frito. Escribí el mensaje. Mis dedos temblaban. Hola a todas. Hoy, en la sazón secreta, tenemos cochinita pibil con todos sus acompañamientos. Porción para 2 personas. Entrega a domicilio en la colonia. Si a alguien le interesa, me avisa. Envié el mensaje. Y esperé. El silencio fue ensordecedor. Los minutos pasaban. Empecé a sentir una oleada de vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién iba a querer comprar mi comida? Miré los recipientes alineados en el mostrador. Quizás Javier tenía razón. Era una tontería. Entonces, mi teléfono sonó. Un beep agudo que me hizo saltar. Era un mensaje de Laura, una mamá de la escuela de Sofía. Elena, qué delicia. Yo quiero uno.
¿Cómo te pago? Leí el mensaje 3 veces. Una sonrisa, una de verdad, se extendió por mi cara. Le respondí. Y mientras lo hacía, otro, Deb. Y otro. En menos de 10 minutos, había vendido las 10 porciones que había preparado. La sensación fue indescriptible. Una mezcla de pánico y euforia. Esa tarde, con los niños a cuestas, hice mis primeras entregas. Toqué la puerta de Laura. Me abrió con una sonrisa. Huele increíble, Elena. Gracias. Me salvaste la vida, hoy no tenía ganas de hacer nada. Me pagó. El dinero en mi mano se sentía diferente. No era el dinero del gasto que me daba Javier. Era dinero que yo había ganado. Con mis manos. Con mi sazón. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en la cocina y conté el dinero. Después de restar los costos, la ganancia era modesta. Pero no era el monto lo que importaba. Era el hecho. Lo había hecho. Y era solo el principio. La primera semana fue un torbellino. Cada día, ofrecía un platillo diferente. El jueves fue pozole verde. El viernes, enchiladas suizas. El sábado, pescado zarandeado. Me levantaba a las 4 de la mañana, antes de que saliera el sol. La cocina se convirtió en mi centro de operaciones. El silencio de la madrugada era mi aliado. Me movía con una eficiencia que no sabía que poseía. El sonido de mis cuchillos contra la tabla de cortar era mi música. El vapor de las ollas, mi atmósfera. Era un trabajo agotador. Físicamente demandante. Pero era una fatiga diferente a la que estaba acostumbrada. Era una fatiga con propósito. Cada músculo dolorido era un testimonio de mi esfuerzo. Cada gota de sudor era una inversión en mi futuro. Javier apenas lo notaba. Se quejaba del olor a comida por la mañana, de las ollas ocupando la estufa. Lo veía como un hobby que se me estaba yendo de las manos. Elena, no entiendo esta necesidad tuya de jugar a la cocinita, me dijo una noche. Si quieres dinero, solo tienes que pedírmelo. No le respondí. ¿Cómo explicarle que no se trataba del dinero? ¿Cómo explicarle que se trataba de respirar? Dejar que lo llamara un juego. Los juegos, a veces, tienen ganadores. El grupo de WhatsApp empezó a crecer. Mis primeras clientas invitaron a sus amigas. Las amigas, a sus compañeras de trabajo. Al final de la segunda semana, tenía más de 50 personas en el grupo. Los pedidos aumentaban. Tuve que comprar ollas más grandes. Mi pequeño refrigerador estaba siempre a reventar. Y entonces, sucedió. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi cuñada, la hermana de Javier. Elena, ¿qué es esto que me cuenta mi vecina? ¿Qué ahora vendes comida? Su tono era una mezcla de incredulidad y desaprobación. Sí, respondí, mi voz neutral. Pero, ¿por qué? ¿Javier no te da suficiente dinero? ¿Están teniendo problemas? No, no es por eso. Entonces no entiendo. Mi mamá está muy preocupada. Dice que no es propio. Que la gente va a pensar mal. Ahí estaba. Lo que la gente va a pensar. El himno nacional de la familia de mi esposo. La brújula moral que guiaba todas sus decisiones. Gracias por la preocupación, pero estoy bien, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, llegó el primer mensaje de voz. Era Dolores. Su voz sonaba dulce, melosa, pero con un filo de acero debajo. Elenita, mi niña. Tu cuñada me contó. Lo de la comida. Solo quería saber si todo está bien. Estamos un poco preocupados por ti. No has venido los domingos. Te extrañamos. Por favor, llámanos cuando puedas, ¿sí? Te queremos.
Escuché el mensaje 2 veces. Preocupados. Esa palabra. La clásica cortina de humo. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la narrativa. La imagen de la familia perfecta se estaba agrietando. La nuera sumisa y silenciosa estaba haciendo ruido. El te queremos final era el gancho. El ancla de la culpa. Antes, ese mensaje me habría deshecho. Me habría sentido culpable, egoísta. Habría llamado inmediatamente para disculparme por una ofensa que no entendía. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que aceptaba estofado sin sal. Analicé el mensaje como si fuera una receta. Ingredientes: una pizca de preocupación fingida, 2 cucharadas de control, una taza de culpa y un toque de chantaje emocional. No respondí. Borré el mensaje. El acto de presionar eliminar fue extrañamente liberador. Un pequeño clic que borraba una obligación invisible. Era un no silencioso. Un límite trazado en la arena digital. Al día siguiente, un texto de Javier. Mi mamá me llamó. Está muy triste. Dice que no le contestas. ¿Por qué eres así, Elena? Solo está preocupada. Llámala, por favor. La triangulación. Otro clásico de su repertorio. Él como el pacificador, el intermediario razonable entre 2 mujeres difíciles. Él, que nunca me había defendido, ahora me pedía que calmara a su madre. No respondí. Borré el mensaje. Empecé a ver un patrón. Sus intentos de contacto no eran para conectar, eran para controlar. Mi silencio no era pasividad. Era una estrategia. Les negaba el acceso a mi centro emocional. Les negaba el poder de afectarme. Mi negocio, mientras tanto, seguía creciendo. La gente no solo compraba la comida, me enviaba mensajes. Elena, este mole me recordó al de mi abuela. Tus enchiladas me alegraron un día terrible. Gracias por cocinar con tanto amor, se nota. Cada mensaje era un bálsamo. Cada palabra de aprecio era un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi autoestima. La gente que no me conocía, que no tenía ninguna obligación de ser amable, me estaba dando la validación que mi propia familia me había negado durante una década. Mi cocina ya no era un campo de batalla. Se había convertido en un puente. Un puente entre mi corazón y los hogares de mis vecinos. Y cada día, ese puente se hacía más fuerte, más sólido. Y yo, con él. Un viernes por la tarde, estaba hasta el cuello de trabajo. El platillo del día era lasaña a la boloñesa, una receta que había perfeccionado con los años, y la demanda había sido abrumadora. La cocina era un caos organizado. El horno desprendía un calor reconfortante y el olor a albahaca y carne cocida a fuego lento era embriagador. Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Con un suspiro, me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Era Ana. Una de mis primeras clientas, madre de un compañero de Mateo. Vivía a 2 calles de distancia. Era una mujer directa, con una energía que no pedía disculpas y una sonrisa que parecía genuina. Hola, Elena. Sé que es un mal momento, pero pasaba por aquí, se detuvo a media frase. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo. El pelo recogido en un moño desordenado, manchas de salsa de tomate en mi camiseta, y una expresión de agotamiento que seguramente no pude ocultar. Y pareces un soldado regresando de la guerra. ¿Estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa. No era el ¿cómo estás?, superficial de todos los días. Era una pregunta real. Me encogí de hombros. Mucho trabajo. Pero del bueno. Huele a gloria bendita aquí dentro, dijo, asomando la cabeza. Pero tú no te ves gloriosa. Te ves exhausta. Hizo una pausa. Escucha, sé que no nos conocemos mucho, pero... ¿quieres hablar?
No sé por qué lo hice. Tal vez fue su franqueza. Tal vez fue el cansancio acumulado. O tal vez fue la simple necesidad humana de ser vista. La invité a pasar. Se sentó a la mesa de la cocina, en medio de mi desorden, como si fuera el lugar más natural del mundo. Le serví un vaso de agua de Jamaica. Y empecé a hablar. Las palabras salieron a borbotones, como una presa que se rompe. Le conté de los domingos. De Dolores. Del estofado sin sal. De la indiferencia de Javier. De los 10 años de sentirme pequeña, inadecuada. Le conté del cuaderno, del banco, de mi pequeño y aterrador plan. Hablé durante casi media hora sin parar. Ana no me interrumpió. Solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los míos. No había lástima en su mirada. Había reconocimiento. Cuando terminé, me sentí vacía y ligera a la vez. El silencio llenó la cocina, roto solo por el murmullo del horno. Ana tomó un sorbo de su agua. Vaya, dijo finalmente. Así que eso es la sazón secreta. El secreto es que está hecha de pura rebelión. Me reí. Una risa un poco temblorosa. Supongo que sí. Escúchame bien, Elena, dijo, inclinándose hacia adelante. Lo que estás haciendo es increíble. No dejes que nadie, y me refiero a nadie, te diga lo contrario. Hizo una pausa. Y sobre tu suegra. Con todo respeto, esa señora tiene el paladar emocional de un zapato viejo. Nunca se trató de tu comida. Tu comida es espectacular. Se trataba de poder. Y tú se lo quitaste. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Poder. Esa era la palabra. Yo se lo había quitado. No con gritos ni peleas, sino con un salero puesto sobre la encimera y un negocio construido desde mi propia cocina. Y tu esposo, continuó, no es un pacificador. Es un cómplice. Es más fácil para él mantenerte pequeña que enfrentarse a su madre. Cada frase que decía era una verdad que yo había sentido pero que nunca me había atrevido a articular. Oírlo de otra persona, de alguien de fuera, lo hacía real. Irrefutable. No estaba loca. No estaba exagerando. Mis sentimientos eran válidos. Esto que has construido, dijo Ana, haciendo un gesto hacia mis ollas y sartenes, no es un jueguito. No es un hobby. Es un arca. Estás construyendo un arca para ti y tus hijos, tabla por tabla, platillo por platillo. Me quedé sin palabras. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Un alivio tan profundo que me dolía el pecho. Por primera vez en una década, alguien me veía. No como una esposa o una madre o una nuera. Me veía a mí. A Elena. Gracias, Ana, susurré. No hay de qué, sonrió. Ahora, ¿en qué te ayudo? Porque esa lasaña no se va a entregar sola y tienes cara de que no has comido nada en todo el día. Esa tarde, Ana me ayudó a empacar los pedidos. Trabajamos juntas, charlando y riendo. Su presencia en mi cocina no era una invasión, era una bendición. Cuando se fue, la cocina seguía siendo un caos, pero ya no me sentía sola en él. La validación de Ana fue el combustible que necesitaba. Me dio la fuerza para dar los siguientes pasos, los más difíciles. El negocio había crecido a un punto en que ya no era sostenible en mi pequeña cocina doméstica. Los pedidos se duplicaban cada semana. Necesitaba organizarme, formalizarme. Necesitaba ayuda. Contacté a un contador por recomendación de Ana. Un hombre mayor, amable y paciente, que me explicó los pasos para registrar mi negocio. Hablamos de impuestos, de permisos, de facturas. Eran palabras que me asustaban, que pertenecían al mundo de Javier, al mundo de los negocios de verdad. Pero mientras el contador me explicaba, yo tomaba notas.
Hacía preguntas. Y me di cuenta de que no era tan complicado. Era solo un proceso. Una serie de pasos. Y yo era buena siguiendo pasos. Lo había hecho toda mi vida en mis recetas. Registré la sazón secreta como un pequeño negocio. El día que recibí el documento oficial por correo, lo sostuve en mis manos. El papel era grueso, importante. Era la prueba de que mi jueguito era real. Javier vio el sobre la mesa. ¿Qué es esto? El registro de mi empresa, dije con calma. Se rió. Una risa corta, sin alegría. ¿Empresa? Elena, por favor. Tienes una cocinita. No te emociones demasiado. Su condescendencia ya no me hería. Era como el zumbido de un mosquito. Molesto, pero inofensivo. Yo sabía la verdad. Yo tenía el papel en mi mano. El crecimiento del negocio trajo consigo un problema inevitable, el espacio. Y el tiempo. La casa entera se había convertido en una extensión de la cocina. Había cajas de recipientes en la sala, sacos de arroz en el pasillo. Y mis horas de trabajo se extendían hasta bien entrada la noche. La tensión con Javier llegó a un punto de quiebre. Sucedió un martes por la noche. Yo estaba agotada, terminando de limpiar después de un día particularmente ajetreado. Él entró en la cocina. No hay nada para cenar, ¿verdad?, preguntó, mirando la estufa vacía. Hay sobras de la lasaña de ayer en el refrigerador, respondí, sin dejar de fregar una olla. Estoy harto de sobras, Elena. Estoy harto de que esta casa huela a fonda todo el día. Estoy harto de que no me hagas caso. Llego del trabajo y tú estás metida aquí, con tus ollas y tus menjurjes. Dejé la olla en el fregadero. Me di la vuelta y lo enfrenté. Esto no es un menjurje, Javier. Es mi trabajo. El trabajo que paga las clases de ballet de Sofía y el nuevo uniforme de fútbol de Mateo. El trabajo que está llenando la cuenta de ahorros que abrí. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué cuenta de ahorros? Mi cuenta de ahorros. Con mi dinero. La incredulidad en su rostro se transformó en ira. Se sentía traicionado. Su control se estaba desmoronando. No puedes hacer eso. Somos un matrimonio. El dinero es de los dos. ¿En serio?, pregunté, una calma gélida instalándose en mi interior. Porque cuando yo te pedía dinero para algo que no considerabas esencial, me lo dejabas muy claro de quién era el que lo ganaba. Se quedó en silencio. Sabía que era verdad. Esto se tiene que acabar, Elena, dijo finalmente, su voz baja y amenazante. Estás descuidando a tu familia. A mí. A tus hijos. Mis hijos están perfectamente cuidados. Comen mejor que nunca y ven a una madre que es feliz por primera vez en mucho tiempo. Esto no es felicidad, es una obsesión. Te está consumiendo. Tienes que elegir. Sabía que este momento llegaría. Lo había visto venir como se ve venir una tormenta en el horizonte. ¿Elegir qué, Javier? ¿O tu cocinita? ¿O tu familia? ¿O yo? El ultimátum quedó flotando en el aire entre nosotros. Pesado. Definitivo. Lo miré. Al hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños, mis hijos. Y vi a un extraño. Un hombre asustado por la fuerza que él mismo había ayudado a crear con su negligencia. El zumbido del refrigerador llenaba el silencio. Olía a cebolla y a producto de limpieza. Tomé una respiración profunda. La cocina, dije. No fue un grito. No fue un susurro. Fue una declaración. Tan simple y tan compleja como la sal en el estofado. Su cara se descompuso. Pasó de la ira a la confusión y luego a una especie de pánico. Creo que, hasta ese momento, él realmente creía que yo no era nada sin él.
que su amenaza sería suficiente para devolverme a mi caja. ¿Qué? Balbuceó. Elijo mi cocina. Elijo mi trabajo. Me elijo a mí. Se pasó las manos por el pelo. Estás loca. Has perdido la cabeza. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarnos? No, respondí. Yo no voy a ninguna parte. Esta es mi casa también. La que he limpiado, la que he cuidado, en la que he criado a mis hijos. Si alguien tiene que irse, eres tú. El impacto de mis palabras lo dejó mudo. Esa noche, durmió en el sofá. A la mañana siguiente, cuando me levanté a las 4 para empezar a cocinar, él ya no estaba. Se había llevado una maleta. No sentí tristeza. Ni siquiera alivio. Sentí paz. Una paz extraña, vasta y un poco aterradora. Como pararse al borde del océano. Sabía que lo que venía no sería fácil. La separación, el divorcio, la reacción de su familia. Pero por primera vez, no tenía miedo. Porque ya no estaba sola. Tenía a Ana. Tenía a mis clientes. Y, lo más importante, me tenía a mí. Y tenía mi sazón. La casa sin Javier se sentía más grande. Más silenciosa. Al principio, el silencio era desconcertante. Estaba acostumbrada al ruido de fondo de su presencia, la televisión siempre encendida, el sonido de sus llaves en la puerta, sus quejas sobre el trabajo. Pero poco a poco, empecé a llenar ese silencio con mis propios sonidos. Música mientras cocinaba. Las risas de mis hijos sin la tensión de tener que estar callados. El sonido de mis propios pensamientos, claros y sin interrupciones. La partida de Javier desencadenó la predecible tormenta. Llamadas de mis suegros, llenas de acusaciones. ¿Qué le hiciste a nuestro hijo? Mensajes de cuñados y primos lejanos, diciéndome que estaba cometiendo un error, que pensara en los niños. Me convertí en la villana de su historia. La esposa ambiciosa y egoísta que había sacrificado a su familia por un capricho. Dejé que hablaran. Su narrativa ya no tenía poder sobre mí. Yo estaba demasiado ocupada escribiendo la mía. Contacté a una abogada. Una mujer llamada Sofía, recomendada también por Ana. Su oficina no era lujosa, pero olía a libros y a café recién hecho. Era un olor a competencia tranquila. Me senté frente a ella y, por segunda vez, conté mi historia. Esta vez, no había lágrimas. Solo hechos. Años de menosprecio, de control financiero, de abandono emocional. Y luego, la historia de la sazón secreta. Le mostré mis libros de contabilidad, mis registros bancarios, mi licencia comercial. Ella escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. Señora. Bueno, Elena. Usted no necesita mi ayuda para ser fuerte. Ya lo es. Lo que necesita es que la ley lo reconozca. Y de eso, me encargo yo. El proceso de divorcio fue un campo de batalla burocrático. Javier, aconsejado por su familia, intentó pintar mi negocio como un hobby inestable. Argumentó que yo no podía mantener a los niños, que él era el proveedor estable. Pero los números no mienten. Mi abogada presentó los estados de cuenta de la sazón secreta. Mostró el crecimiento constante, los ingresos, los clientes leales. Demostró que mi cocinita generaba más ingresos netos que el salario de oficinista de Javier. La cara de Javier en la sala del mediador cuando vio las cifras fue una imagen que nunca olvidaré. Fue la misma incredulidad que tuvo la noche que elegí la cocina, pero multiplicada por 100. Había vivido a mi lado, pero no tenía ni idea de lo que yo era capaz. Al final, el acuerdo fue justo. La custodia compartida, pero yo como guardiana principal. Una pensión alimenticia calculada sobre nuestros ingresos reales. Me quedé en la casa. Era el hogar de los niños.
Firmar los papeles del divorcio fue un acto extrañamente sereno. No hubo drama. Solo la firma de mi nombre en una línea de puntos. El trazo de la pluma se sintió como el punto final de un capítulo muy largo y agotador. Con mi situación legal resuelta, pude enfocarme por completo en el futuro. La sazón secreta necesitaba un hogar más grande. Mi apartamento ya no era suficiente. Con un préstamo para pequeñas empresas y mis ahorros, alquilé un pequeño local a unas cuadras de mi casa. Había sido una lavandería. Era feo, anticuado y olía a humedad. Pero tenía una cocina industrial y espacio. Para mí, era un palacio. Ana y yo pasamos un mes entero limpiando, pintando y arreglando. Pintamos las paredes de un color amarillo cálido, como el de la masa de maíz. Colgamos estantes de madera para mis especias. En la ventana, puse una maceta con cilantro fresco. El día de la inauguración, no hice una gran fiesta. Simplemente abrí la puerta y puse un letrero en la acera: hoy, chiles rellenos de queso. Y la gente vino. Mis vecinos. Mis clientas de WhatsApp. Gente nueva, atraída por el olor. Ese día, no solo vendí comida para llevar. Puse un par de mesas pequeñas en la acera. La gente se sentaba a comer. Hablaban. Se reían. Mi pequeño local se convirtió en un punto de encuentro. Un lugar donde la gente no solo venía a comer, sino a sentirse en casa. Contraté a mi primera empleada. Una joven estudiante que necesitaba un trabajo de medio tiempo. Luego a otra. Ana se convirtió en mi gerente de facto, mi mano derecha, mi socia en todo menos en el papel. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Las mañanas ya no comenzaban con la tensión de la presencia de Javier. Comenzaban con el olor del café en mi propia casa, silenciosa y en paz. Dejaba a los niños en la escuela y caminaba a mi local. Pasaba el día entre el calor de los fogones, el murmullo de los clientes y la camaradería de mi pequeño equipo. Por las tardes, recogía a mis hijos. Hacíamos la tarea juntos en una de las mesas del local mientras yo preparaba los pedidos de la cena. Comíamos allí, los tres juntos. Mis hijos veían a su madre no como una sirvienta silenciosa, sino como una líder, una creadora, una mujer feliz en su elemento. Un día, mientras estaba en el mercado comprando verduras, la vi. Dolores. Estaba al otro lado del pasillo, eligiendo tomates. Se veía más pequeña, más frágil de lo que la recordaba. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada, vi una mezcla compleja de emociones. Rabia, sí. Pero también. ¿Confusión? ¿Quizás un atisbo de algo parecido al respeto? No me dijo nada. Yo tampoco. Simplemente asentí con la cabeza, un gesto mínimo de reconocimiento. Y seguí mi camino. No necesitaba su aprobación. Ya no. No necesitaba su perdón. Yo ya me había perdonado a mí misma por haber tardado tanto en encontrar mi voz. Esa noche, después de cerrar el local y acostar a los niños, me senté en mi sala. La casa estaba en calma. El zumbido del refrigerador seguía ahí, pero ya no sonaba a soledad. Sonaba a hogar. Abrí mi viejo cuaderno de recetas, el que había empezado todo. Pasé las páginas llenas de listas, de números, de sueños garabateados. Llegué a una página en blanco. Tomé mi pluma. Y empecé a escribir una nueva receta. Una que estaba inventando en ese momento. No para venderla. No para impresionar a nadie. Solo por el placer de crear. Por la alegría de mezclar sabores. Por el simple y profundo gozo de ser yo misma. Mi sazón ya no era un secreto. Era mi bandera. Y ondeaba, orgullosa, en el corazón de mi nueva vida. Si esta historia resonó contigo, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente.